Del Señor. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea las cosas que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que usted no puede hacer lo que quiere. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, dice, se conocen bien. Y yo creo que al mencionarlas, ¿verdad?, nosotros vamos a saber cuáles son. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí es un giro el apóstol Pablo y ahora nos presenta lo opuesto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, y la palabra Espíritu aquí, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, tu palabra, Dios mío, sabemos que es poderosa. Hace efecto, Señor, en nuestras vidas. Nos ha cambiado, nos ha transformado y sigue obrando a la medida que la leemos, la estudiamos, te conocemos a través de ella. Vemos lo que tú quieres para nosotros y Señor, lo meditamos. Sabemos, Padre, que hará su efecto, no regresará a ti vacía. Así que esta tarde te doy gracias por cada hermano, amigo, Señor, nuestros hermanos que nos visitan. Que de este día, de aquí, de este lugar, salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida, mis hermanos, el título lo he titulado yo, que nunca pensé tener. Porque cuando yo veo atrás, sin Cristo, yo no pensé realmente. No pensé. Recuerdo que cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, me empecé a envolver en cosas que para algunos no son muy malas, pero sé que delante del Señor es pecado, ¿no? Y una de las cosas que yo nunca pensé fue en casarme. No estaba en mis planes a los 20 años, 18, 19, 20 años. No estaba en mis planes. No, es más, no quería. No solamente no estaba en mis planes, sino que cuando yo escuchaba de eso, yo decía que era una tontera el casarse. Porque nunca vi una familia modelo en mi propia familia. Yo crecí sin padre, mi padre lo asesinaron cuando tenía, creo, quizás ya estaba por cumplir unos 5 años. Tengo muy, muy pequeños recuerdos de él. Entonces no crecí en el hogar donde yo crecí entre el hogar de mi madre con mi padrastro, que él no era un padre modelo, pues nunca fue ejemplo ni nada. Y ni lo odio ni lo aborrezco, nada, ¿sabe? Al contrario, lo aprecio. Cada vez que voy le llevo su regalo. Para Navidad le mando su regalo. Entonces no se trata de eso, se trata de lo que yo jamás pensé tener. Entonces, en mi sueño no estaba jamás estudiar. No, yo había estudiado por allá en El Salvador un poco y nunca jamás, no era parte de mis anhelos, ni siquiera comprar una casa, menos, ¿sabes? Sin familia, yo, ¿para qué quería una casa? Un carro sí, fue lo primerito que compré. Y me gustaba comprar de repente buenos tenis, ¿verdad? Porque me gustaba aparentar, como lo hacemos a veces, lo hacen muchas veces las personas. Recuerdo que una vez me fui a la tienda Sears, que estaba aquí en Greeley. Los que ya tienen muchos años por aquí se recordarán, ¿no? Y vi unos tenis tan bonitos, nunca los había, imposible comprarlos yo en mi país. Yo ya andaba descalzo con chanclas y eso. Y dije, lo voy a comprar, pero eran más pequeños de mi talla. Y le pregunté ahí, oye, ¿tienes una talla? No, son los únicos. Eran como 10 y medio. Yo soy 11 y medio. Yo no sé por qué a veces el 11 y medio. Pues los compré, hermano. Me gustaron tantos que los compré.
Era una tortura cada vez, pero yo los usaba todos los fines de semana, hermano. Me iba al baile con ellos, me iba a cualquier lugar. Pero cuando llegaba a la casa y me los quitaba, sentía yo era el cielo para mí eso, hermano. Pero nunca yo pensé que Dios iba a hacer en mi vida lo que hasta hoy ha hecho, ¿sabe? Por eso vivo muy agradecido con el Señor, muy agradecido. Y cuando veo pasajes como Gálatas, que nos presenta lo que éramos antes y lo que podemos ser en Cristo, yo digo, el potencial que tenemos cuando conocemos a Cristo es impresionante. Yo sé que siempre se habla, ¿no? En charlas motivacionales se habla mucho del potencial que tenemos como seres humanos. Se han hecho, ¿verdad? Estudios de cómo un ser humano de por sí ya al nacer, al ovular, ¿verdad? El espermatozoide ya es un campeón, ya nació siendo campeón y todas esas cosas. Y sí, está bien. Pero aparte de eso, cuando yo veo mi vida pasada, veo mi futuro que yo tenía sin Cristo y veo hacia atrás incluso tristemente a ciertos amigos que yo tuve estando aquí, presos, que los sacaron del país porque su comportamiento era totalmente un desastre y cosas por el estilo. Los veo ahora, que algunos de ellos, y sin juzgar si usted es casado por segunda o tercera vez, no es mi punto. Mi punto es que los veo a ellos pagando child support por diferentes lugares. Todas esas cosas que son de alguna manera el reflejo de una vida sin Cristo, y veo. Y no me queda más, no me siento orgulloso, no, al contrario, digo, Señor, gracias porque eres bueno, porque lo que yo jamás pensé que podía tener en la vida, tú me lo has entregado, tú me lo has dado. Ahora bien, cuando leemos Gálatas, hace 2 semanas yo hablé de lo que son las obras de la carne, y usted puede ver el sermón, está por ahí en YouTube, hermano. Pero hoy quiero hablarle de lo que es ahora la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, que es una vida, hermano, que nos conforma o nos confirma una herencia de un reino venidero, dice en este pasaje. Es importante eso, porque en Gálatas capítulo del 22 en adelante nos dice lo siguiente: en cambio, el fruto del Espíritu es alegría y paz. Pero en el pasaje anterior dice: les advierto que de ahora como antes, el versículo 21, la segunda parte, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una herencia, ¿ok? Hay una herencia la cual, hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero los que practican las cosas antes mencionadas de este pasaje, de esta herencia, el apóstol Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. Le pregunto en esta tarde, ¿cuántos quieren realmente de todo corazón, pero de lo más profundo de su corazón, anhelan, desean y quieren obtener esa herencia de Dios? Los demás todavía no están convencidos. Mire, ir al cielo, hermanos, esa es la herencia, porque el apóstol Pablo está hablando de una herencia futura. No heredarán, no está diciendo no tienen, no, está hablando de la herencia, está hablando del reino venidero, está hablando de ese momento cuando Cristo venga por nosotros o muramos y vayamos con Él. Está hablando de la eternidad, que la Biblia lo llama cielos nuevos y tierra nueva. Por eso se debe anhelar. Ya lo hemos recibido, dice la Biblia, pero debemos anhelar estar allá, porque no estar allá, hermanos, implica estar en otro lugar que es alejado totalmente de Dios, y es un lugar de castigo eterno, dice las Escrituras. Así que debemos anhelar nosotros esa herencia. No heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. ¿Cuáles son? El apóstol Pablo las ha mencionado en los pasajes anteriores, en el versículo del 19 en adelante. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras y orgías. Ahora, si usted practica alguna de esas cosas, pero aún quiere heredar el reino de Dios, ¿qué cree que hay que hacer? Primero quiero decirle que está en el lugar correcto, está en la casa de Dios. Pero tenemos que hacer un cambio en nuestra vida.
Ya Cristo, si Cristo, hermano, ya entró a nuestro corazón y nosotros vivimos todavía bajo el dominio de estas obras de la carne, estamos en un problema serio. Y yo sé que mensajes como estos pueden causar hasta desánimo. Entonces, si yo aún sigo practicando este estilo de vida, ¿de qué me sirve la iglesia? Oh, le sirve de mucho. ¿Por qué? Porque usted, cuando viene a la iglesia, se expone a la exhortación de la palabra de Dios, al consejo de la palabra del Señor, el cual siempre lo va a invitar, lo va a traer a Él. Por eso es que todo mensaje, hermano, que sea predicado en la iglesia o enseñado en la iglesia, en alguna clase, tiene que llevarnos a Cristo. El propósito siempre es venir a Cristo, y este puede ser a veces exhortativo, confrontativo, pero es confrontativo cuando sabemos nosotros que estamos viviendo siendo dominados por las obras de la carne, y Cristo nos está diciendo: ese eres tú, estás viviendo en esta condición, estás visitando brujos, estás practicando este tipo de pecado, por lo tanto debes de cambiar, y entonces la obra o el fruto del Espíritu se hará efectivo en ti. Y este fruto del Espíritu, hermanos, dice un fruto, es en plural, perdón, singular. Es un fruto, no son frutos, es un fruto. Pero este fruto produce en nosotros virtudes que posiblemente no conocemos o nosotros sin Cristo, cuando somos manejados o cuando somos, hermanos, impulsados por las obras de la carne o atraídos, no se pueden reflejar, no se pueden ver. Imagínese ser heredero, hermanos, de bienes, y al momento de recibirlos, usted, cuando ya va a recibirlo, le dicen que por haber pasado por alto algunas reglas esenciales, ahora no puede recibir esa herencia. Por eso es importante que pensemos y analicemos lo que es el fruto del Espíritu y saber si estamos nosotros creciendo, hermanos, en estos atributos, en estas virtudes de parte de Dios. Como le decía, el apóstol dice: no heredarán. Él sabe, hermanos, que sus oyentes entienden eso, pero por eso se los afirma a él de una manera negativa. Ahora bien, esta declaración, hermanos, que el apóstol Pablo es significativa para nosotros. Nuevamente, porque cuando pensamos en el reino de Dios, tenemos en mente una vida después de la muerte, ¿verdad? Y una vida eterna. Y le pregunto en esta hora: ¿heredará nuevamente el reino de Dios usted después de morir? Gloria a Dios. Dice heredarán nuevamente. Ahora, si hemos de heredar, hermanos, debemos de ser guiados por el Espíritu. Para ser herederos, el apóstol Pablo dice, en cambio, está hablando de que hay que ser guiados por el Espíritu y andar en el Espíritu. Estos dos conceptos, guiados y andar, hermanos, equivale a a no dejar o a no ser dominados por las obras de la carne. Y el apóstol Pablo comienza diciendo que las obras de la carne y el fruto del Espíritu se oponen, chocan. Es como si usted tiene dos hijos varones, ¿verdad? Y son casi de la misma edad. Y uno es muy vago, muy tremendo, y el otro busca la manera de portarse bien. Y usted como padre no sabe qué hacer porque usted tiene sus dos hijos, pero entre ellos no se llevan bien porque uno quiere que el otro cambie, que el otro sea diferente, que trate bien a sus padres, que no le haga la vida imposible. Pero aquel le vale, lo ignora, y es más, hasta se pelea y hace lo que le da la gana. Esas luchas, esos conflictos ocurren dentro de nosotros muchas veces. Y estos conflictos los vamos a tener siempre mientras vivamos en esta carne. No hay tal cosa de que usted le entrega su vida al Señor y usted ahora va a empezar a una vida totalmente diferente. Sí, debe ser así, pero van a empezar con los conflictos, porque sabe que hay cosas que antes podía hacer, ahora no las debe hacer por esta razón. A diferencia de una vida que es conducida bajo el dominio de las obras de la carne, Dios nos ha ofrecido, nos ofrece a nosotros, le ofrece al individuo, hermanos, una vida nueva, una vida diferente, una vida que jamás pensó haber tenido. Jamás. Para poder desarrollar una vida libre, hermanos, de las ataduras que normalmente someten a las personas a los vicios, es necesario entonces entender el fruto del Espíritu en nosotros.
Sin embargo, entiendas, hermano, que usted es el sujeto acá. Aquí no se trata de anhelar que otros, y aunque oramos para que el Espíritu Santo dirija y guíe y fortalezca a cada hermano, pero si el hermano no quiere y no anhela esto y no lo desea, no puede el Espíritu Santo hacerlo. No puede. Por eso es que hay cristianos inmaduros espiritualmente, que tienen dones, que Dios les ha dado dones hermosos, tremendos regalos, pero no los pueden llevar adelante porque no quieren, no se sujetan a la palabra del Señor. Tan pronto tienen la oportunidad, van y cometen cualquier barbaridad, cualquier pecado. Y Dios, hermanos, la Biblia dice que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos lo creen? Lo dice la Biblia y nosotros lo repetimos en la iglesia porque es así. Entonces, el fruto del Espíritu, hermanos, dice que nos ofrece una vida diferente. La vida en Cristo, la vida que usted y yo tenemos en Cristo, nos capacita para un crecimiento en el fruto del Espíritu Santo. Este fruto no se puede desarrollar en alguien que no tiene a Cristo. Tiene la necesidad del ser humano de admitir que es pecador y que necesita a Cristo. El Espíritu Santo viene a su vida y entonces el fruto comienza a crecer. Dice un autor de un comentario de apellido Betts, dice lo siguiente él, que el fruto del Espíritu, dice, estas cualidades no representan cualidades del comportamiento personal que el hombre puede elegir, cultivar y apropiarse como parte de su carácter. Es algo, hermanos, especial del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos llama a armarnos de valor para vivir una vida cristiana donde estas virtudes del Espíritu Santo, hermanos, se puedan reflejar, se puedan ver. Y vamos a entrar ya de lleno a esto, hermanos. La palabra virtud, dicho sea de paso, tiene que ver con poder, con fuerza, con eficacia, potencia o capacidad o ventaja para hacer el bien. Así que podemos considerar estas características como virtudes, por eso digo virtudes. Para entender mejor, hermanos, podemos verlas en grupos. Creo que el apóstol Pablo trata de que entendamos a veces como en grupos estas virtudes para poderlas nosotros quizás orar de una manera más efectiva al respecto. El primer grupo de virtudes tiene que ver con cualidades espirituales: amor, alegría, paz. Esas tres virtudes del fruto del Espíritu. La primera es es amor, que es la palabra ágape, que es un amor sacrificial. Es un amor, hermanos, es el amor de los creyentes por los demás y se basa en el amor que Dios ha derramado sobre ellos. Proviene o emana, es emanado del Padre. En Romanos 8:39 dice que Dios habla del amor de Dios sobre nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 4 también habla de ese amor, como Dios ha derramado sobre nuestras vidas, su amor. La persona, hermanos, que tiene odio, cuando le entrega su vida a Cristo, le entrega su corazón al Señor, aprende a amar a Cristo primero, porque lo adoptó a pesar de que es una persona malvada muchas veces y pecadora. Y entonces el amor de Cristo, el amor que emana de Dios, comienza a tener efecto en nuestras vidas y comenzamos a amar a aquellas personas que antes quizás odiábamos. Si, hermanos, usted cree que nunca podrá amar a alguien que le hizo daño en el pasado, yo le quiero decir en esta tarde que sí es posible amarlo si usted le entrega su vida al Señor. Hay hijos que tienen amarguras con sus padres o viceversa, o esposos con su cónyuge. Por el pasado, por una infidelidad, por un problema que no fue solucionado de la manera correcta. Quiero decirle en esta tarde que si usted conoce a Cristo, el amor es una de las primeras cosas que comienza a obrar en su corazón. Si usted nuevamente siente odio, rencor, aborrecimiento por una persona, debería orar al respecto, porque es posible aún cuando hemos conocido a Cristo, es posible aún, hermanos, que el enemigo siga controlándonos mediante la obra de la carne, del odio. Pero si usted
le entrega eso al Señor, vas a un lugar de rodillas y le dices: Señor, tú conoces el daño que sufrí, tú sabes lo que pasó, por lo tanto te lo entrego a ti. Usted será capaz de perdonar, hermanos, y de amar a esa persona. Cristo fue capaz. Los apóstoles nos muestran eso también. Así que, mis hermanos, el salmista declaró en el Salmo 86:15: pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo. Vea cómo es Dios: lento para la ira y grande en amor y verdad. Por eso le digo, ese amor que es parte del fruto del Espíritu emana de Dios, viene de Dios. No es un amor que se aprende con definiciones intelectuales. No es un amor, hermanos, que viene de Dios. Usted ama a las personas porque sabe que Dios le amó a usted a pesar de que no lo merecíamos. Habla también de la alegría. La palabra shara en el griego, hermano, es otra virtud y es la palabra gozo. La Nueva Versión Internacional lo pone como alegría, pero en otras versiones se ve como gozo. Es mencionado en Filipenses 1:4 y el capítulo 2, versículo 2, que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos desde la cárcel en una situación difícil para él. Por eso es un gozo que produce Dios, produce el Espíritu Santo, y es un gozo que nos hace madurar. No se trata, hermanos, de andar sonriendo todo el tiempo, ni se trata tampoco de que usted va a estar todo el tiempo con alegría. No, es un gozo, hermanos, que lo produce el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, el gozo, la alegría es una necesidad en el ser humano. Es necesario. Fíjese lo que un estudio que hicieron los de National Geographic, dicen esto ellos: si eres feliz y lo sabes, es posible que consigas vivir más. Los investigadores de la Universidad College de Londres descubrieron que las personas más felices tienen un 35% menos de probabilidades de morir en los próximos 5 años que sus contrapartes menos alegres. Y los investigadores sostienen que se deben hacer esfuerzos para promover la felicidad en las personas. Por eso es que los comediantes juegan un papel importante en la vida de la gente. Es más, ahora esos lugares de comedia están a veces más llenos que las iglesias. Pero no es eso, porque ahí se están haciendo comedia a veces, usando los defectos de las personas, a veces cosas que no honran a Dios. Pero no significa que el cristiano, debe mostrar alegría en la vida. Sé que a veces, hermanos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, parece ser que algo ocurre y se nos va el gozo que antes teníamos y vivimos una vida diferente en el sentido negativo de la alegría. No debe ser así. Ahora, este gozo del Espíritu no solamente produce bienestar en las personas, pero tiene el propósito de hacer feliz también a quienes le rodean a usted. Las personas cerca de usted, pregúntese esto: ¿son felices? ¿Imparto alegría a ellos? ¿Imparto algo bueno que los hace felices, que los hace alegres? Hay muchas maneras de causar alegría a una persona. Muchas maneras. ¿Son las personas cercanas a mí alegres? ¿Son felices? ¿Cómo aporto yo alegría? No piense en este momento: soy alegre y soy feliz con la persona que tengo. No, porque así piensa el mundo, ¿no? No se trata de eso. ¿Aporto a la felicidad de las personas ahora que conozco a Cristo? Hermanos, si usted aporta a las personas algún gozo, alegría, créame que Dios está haciendo algo en su vida. Pero ¿qué tal si aportamos amargura a las demás personas? Los cristianos corremos el riesgo, hermanos, de a veces de hacernos esos roces que hay demasiado, porque estamos demasiado cerca, somos hermanos, acuérdese. Y eso puede crear amargura entre un cristiano a otro. Pero debemos ser honestos y sinceros, y debemos nosotros siempre observarnos en el espejo de la palabra del Señor y pensar: ¿estoy aportando alegría o amargura a las demás personas? Aquí ahora tampoco se trata, hermanos, de aplaudirle al pecado, porque estamos hablando lo contrapuesto a las obras de la carne.
Y la Biblia habla de la exhortación también a las personas. Ahora, esta virtud del Espíritu Santo, hermano, si ya la tienes por naturaleza, posiblemente usted necesita crecer en otras virtudes, porque hay personas que son alegres por naturalezas, y el Espíritu Santo, hermano, donde quiere obrar a veces en otras áreas. No es que todas estas 9 virtudes se van a desarrollar precisamente en una sola persona. No. Hay personas que no son alegres, son amargadas, son renegonas, y Dios, por medio de su Espíritu Santo, les trae un gozo diferente. Hay personas que nunca viven en paz y Dios produce paz a sus vidas cuando viene. Así que, ¿en qué áreas de estas es en las que Dios necesita obrar más en usted? Y es ahí donde debemos orar. El estrés, hermanos, se dice que causa un sinnúmero de enfermedades, ¿verdad? Estos de una compañía de seguros médicos hizo una encuesta. Y llegaron a una conclusión, hermanos, sobre la salud de las personas, qué es lo que causa la salud de las personas. Y ellos concluyeron esto, de que el estrés en las personas causa desde resfriados, depresión, ansiedad, fatiga, dolor de cabeza, ataques cardíacos, insomnio, irritabilidad, comer en exceso, problemas estomacales, uso de sustancias, problemas de concentración, y la lista sigue. Y el estrés es uno de los problemas que está, hermanos, agobiando a la sociedad el día de hoy. Se dice que no es el estrés el que mata a las personas, son ¿verdad? Lo que causa. Por eso, cuando yo veo estos pasajes, digo, bueno, si Dios ya me liberó de todas esas cargas, está en las Escrituras, está ahí. ¿Cómo puedo ser más feliz y cómo puedo ser más alegre? Debo orar a Dios y pedirle, Señor, produce en mí esa alegría, que no solamente obre en mí, en mi bienestar, sino que tenga efecto en las personas que me rodean. Y entonces, hermanos, otra de las cosas que vemos es la paz. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos o sufrimos de conflictos? O quizás hoy, el día de hoy, usted está enfrentando un conflicto que no le deja vivir en paz. Dice la Biblia, hermanos, que que nuevamente, de las virtudes del Espíritu es que trae paz a nuestras vidas. Cristo, hermanos, ha traído paz a quienes le reciben. Esta característica del cristiano, hermanos, es que se mantiene en paz a pesar de las circunstancias adversas. Note, no dice que no vendrán problemas. En este pasaje no lo vemos. Los problemas no los vemos ni como las obras de la carne, ni la solución a los problemas lo vemos como una virtud del fruto del Espíritu. Pero el hecho de que el Señor trae paz a nuestras vidas, las implicaciones son muchas. Porque los conflictos, hermano, usted ni los tiene que buscar. Basta con estar junto a otra persona para que hayan conflictos. Llámese su esposo, compañero de trabajo, compañero de ministerio, compañero de la escuela. Siempre van a haber momentos de conflictos, es normal. Y si no entendemos la paz que Dios produce por medio de su Espíritu Santo y no oramos y le decimos, Señor, ayúdame, no vamos a entender, hermanos, cómo la paz de Dios obra. Dios obra en su paz a pesar de que hayan guerras. Santiago dice que las guerras y los conflictos vienen por nuestra naturaleza, por los deseos que hay en nuestro corazón, que están alineados de una manera equivocada. Y entonces cuando Cristo viene a nuestro corazón, trata con eso y trae paz a nuestras vidas. Si a usted le hace falta paz en su hogar, vaya a Jesús. Mire, hay una manera para solucionar la paz, sobre todo en los matrimonios, porque en los matrimonios son muy dados los conflictos. Hay divorcios por la mala comunicación y por los conflictos que se ejercen ahí o se levantan en los matrimonios. ¿Sabe dónde terminan? Cuando el matrimonio oran juntos. Si usted y su cónyuge oran juntos, le aseguro que la paz de Cristo va a venir a morar y a habitar y a obrar en su matrimonio de una manera milagrosa, impresionante. Ore junto a su cónyuge. De hecho, deberíamos hacerlo como cristianos. No, que él te acuesta tarde, que lo que sea. Está bien, pero oren. Oren juntos.
Mucho trabajo. ¿Qué tanto trabajo puede ser 10, 15 minutos orar con su esposa y sus hijos? El cristiano que no entiende eso, hermano, está en un error grande si está casado. ¿Por qué? Porque la paz, esta paz, hermano, crece como una virtud del fruto del Espíritu. No, prefiero que veamos una serie antes de acostarnos. Eso puede traer alegría, un buen momento juntos, pero no si lo quiere hacer, hágalo, pero no a costas de sacrificar un tiempo de oración con su cónyuge. Esa es una característica importante en la vida del cristiano. ¿Dónde es necesario la paz el día de hoy? Piensen un momento, ¿dónde se necesita paz? Todos necesitamos paz. En el hogar, en el trabajo, ¿verdad? En todas partes necesitamos de paz. Y esa paz, esta paz que el fruto del Espíritu produce en nosotros, hermanos, créame que cuando usted lo conoce y usted la recibe, hermanos, usted hace lo posible para que eso se mantenga ahí. El segundo grupo, hermanos, tiene que ver de las virtudes, está relacionado a las relaciones sociales, paciencia, amabilidad y bondad. Y Pablo habló de esto, hermanos, en esta lista de virtudes también en 2 Corintios 6, donde dice: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Todos, hermanos, estamos metidos de alguna manera en una relación, ¿verdad? Todos tenemos relaciones sociales, ¿no es así? Todos tenemos relaciones sociales, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, etc. Necesitamos entonces que estas relaciones, hermanos, que en estas relaciones sociales necesitamos la paciencia, la amabilidad y la bondad para poder relacionarnos correctamente. Necesitamos ser amables con las personas, necesitamos ser bondadosos con las personas, ya que es una manera también de poder disfrutar de paz. Para disfrutar de una vida más tranquila en su vecindario, que sea un lugar seguro donde los vecinos realmente se alegran del hecho de que usted haya llegado a ese lugar. Es importante estas cosas. A mí me llama la atención que hay lugares donde usted se mueve o alguien se mueve y el vecino viene y le trae, ¿verdad?, algo, un platillo favorito de ellos. Mira, quería compartirte para darte la bienvenida. Eso es amabilidad, eso es bondad. Los cristianos debemos ser más bondadosos unos con otros, ser, hermanos, amables unos con otros, tenernos paciencia. Yo admito que una de las cosas de las que más oro al Señor es por paciencia, ¿sabe? Por paciencia. Me encuentro orando casi todos los días: Señor, dame paciencia. Pablo habló de esto, hermano, en otra lista de virtudes, como le decía, y ahí lo podemos ver, hermanos, que no es algo únicamente que el apóstol Pablo trata con los Gálatas, sino con la iglesia en general. Todos tenemos no solamente relaciones sociales, pero relaciones interpersonales. Estas son más íntimas. Ahí se encuentra su cónyuge, se encuentran sus hijos, se encuentran los familiares cercanos a su familia. ¿Cuál es el trato que tiene usted con ellos? El apóstol Pablo dice, bueno, si quieren tener que el fruto del Espíritu se desarrolle, es importante la paciencia, la amabilidad y la bondad. Sea bondadoso, hermano, según el Espíritu Santo le guíe, le dirija. Si siente usted una motivación para ser generoso, es necesario hacerlo. Pero estas virtudes son nuevamente dadas por el Espíritu Santo y se desarrollan en nosotros, nos ayudan a crecer, crecen dentro de nosotros. Nacen a la hora, hermanos, de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nuevamente, estas no están ligadas, no pueden penetrar en la vida de un impío, de un no cristiano, porque son del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, hermano, la que nos ayuda para soportar situaciones personales difíciles. Es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a nosotros a amar nuevamente, a pesar de que a veces alguien le hace daño, a tener paz, a seguir haciéndole el bien a aquella persona que a veces no le hace el bien a usted. Es la obra o es el fruto del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, hermanos, que el grupo que el apóstol Pablo nos habla, tiene que ver, hermanos, de estas virtudes. Del fruto del Espíritu se manifiesta, este tercer grupo que se manifiesta en la vida de los cristianos, que es la fidelidad o la lealtad, hermanos, puede referirse a nuestra relación ya más personal con Dios. Porque el apóstol Pablo dice aquí que debemos ser fieles, debemos ser leales. Dios espera que seamos leales al pacto en el cual nos encontramos con Cristo Jesús.
De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento, uno de los reclamos de Dios al pueblo de Israel fue que quebraban el pacto. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos, hermanos, fieles al pacto con Cristo Jesús. Por eso Él nos perdonó. Eso debe llevarnos entonces a una vida santa y apartarnos de todo aquello que ofende al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a eso. El Espíritu Santo. El día de hoy tenemos problemas serios, hermano, en cuanto a la santidad. Primero porque el cristiano lucha con eso. Porque el pecado está a la puerta, todo el tiempo tocando a la puerta. Hoy es muy común, hermano, ver cosas que, si los apóstoles estuvieran en las iglesias, tendrían reuniones de exhortación cada día. Ser fieles a Dios implica apartarnos del pecado, rendirle totalmente nuestra vida. Habla de humildad, tiene que ver con nuestras relaciones, hermano, la relación con las otras personas también. Aunque la humildad no es algo, hermanos, de lo cual se debe hacer alarde, ¿verdad? Una cosa sí es cierto, es que debe ser visible en nuestras vidas. Yo no puedo andarle diciendo, hermano, yo soy humilde y el más humilde. No. Y cuando alguien lo dice ya perdió la humildad, ¿no? Pero una cosa sí es cierta, es que debe ser visible. La gente lo puede ver. Y la gente glorifica a Dios por eso. Y la gente se anima a vivir diferente cuando ve a una persona que vive siendo humilde. Y ser humilde tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Pero más que una de esas es que el humilde nunca busca venganza. Nunca. Jesucristo dijo que eran bienaventurados los de humilde corazón. El humilde puede aguantar mucho. El humilde, hermanos, es como el niño. Y Jesús lo dijo, que para heredar el reino de los cielos debemos ser como los niños. Usted ve dos niños peleando, se agarran y de repente están jugando juntos. Se perdonan sin decirse palabras. Una persona humilde tiene una actitud de perdón. Es triste ver a veces, hermanos, que aún conociendo a Cristo, nos cuesta perdonar a los demás. No podemos hacer alarde de la humildad, pero debemos mostrar una actitud de humildad. Y habla de dominio propio. Y esta está relacionada, hermanos, a nosotros mismos. El dominio propio nos hace bien a nosotros. Hace falta tener dominio propio para no dejarse arrastrar por las obras de la carne. Otra palabra que se utiliza, hermanos, es de dominio propio, es como self-control, ¿verdad? Que nos controlamos a nosotros mismos, que no nos dejamos arrastrar, es firmeza. Firmeza. Ahora, si usted vuelve a la lista que el apóstol Pablo presenta, usted podrá decir, necesito firmeza entonces para esto. Inmoralidad sexual. Necesita dominio propio. Si alguien es promiscuo, claro que sí. Y decir no. Decir no. Que vamos a este lugar. No. Si tiene problemas con el alcohol, dominio propio. ¿Qué significa? Decir no. Si es libertinaje, no puedo, no debo. Si es la idolatría o brujería, no. ¿Por qué? Porque he adquirido dominio propio y debe verse. El dominio propio, hermano, nos ayuda a nosotros a que todo lo demás se efectúe. Discordias, odio. Ay, sí es cierto, ya te perdoné, pero no puedo. Dominio propio, tengo que mantenerme firme en esta actitud. Discordias. Híjole, me gusta el chisme, pelear, me gusta ver cuando alguien se molesta, pero tengo que tener dominio propio. Celos. Si cela demasiado a su cónyuge, eso es enfermizo y no hace feliz a las personas. Dominio propio. Señor, ayúdame. Una vez me acuerdo que un hermano tenía problemas de esto y tristemente falleció. Y cuando hablamos con él, le dije algo que, después de pasar por muy buen tiempo platicando con él, le dije algo que él se molestó un poco. Y le dije, mire hermano, si su esposa lo va a engañar, nomás con que se dé la vuelta y a cortar el zacate, ¿sabe?
No necesita todo un día para andar por ahí escondiéndose. Terriblemente celoso. El más, los celos lo mataron al pobre hombre. Y yo le advertí, le dije, hermano, eso lo va a enfermar. Estaba padeciendo una enfermedad. Y de acuerdo a lo que dijeron sus familiares, porque me tocó oficiar su funeral, su hija y su esposa lo abandonó, totalmente lo abandonó, se fue y ya no pudo hacer nada. Su hija me dijo, dejó de tomarse los medicamentos porque quería verse como una víctima para que su esposa regresara. Los celos hacen eso. Ahí está la señora, no sé si ya se habrá casado, de repente ya se casó y está feliz. O sea, eso hace las obras de la carne. ¿Ve por qué el Espíritu Santo nos dice, hey, deja crecer el fruto en ti? Pero a veces no lo vemos así, hermano, porque no nos ha pegado tan fuerte a nosotros. Dominio propio, no solamente celos, esos arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo. Sectarismo tiene que ver con, a veces, hermanos, con que nos sentimos dueños de la verdad. Si no es bajo mi liderazgo, si no es bajo esta iglesia, si tú te mueves de esta iglesia a la otra, perdiste tu salvación. Sectarismo. El apóstol Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, nos ha dado instrucciones interesantes, importantes, que debemos prestar atentos. Ahora Pablo dice, los que son de Cristo, el versículo 16, han crucificado la vieja naturaleza. ¿Y por qué crucificado? Imagínese usted crucificado. ¿Sentiría dolor? Mire, dejar el alcohólico, dejar el hábito del alcohol y amarrarse bien los pantalones, ya sea que se vaya a un centro donde le ayudan, busque ayuda en la iglesia o solo se aguante, créame que va a ser doloroso. Es doloroso. La persona que crea estos hábitos y se deja controlar por las obras de la carne, es una crucifixión, hermanos. Cambiar al otro extremo de que el Espíritu Santo comience a tratar en nuestras vidas. Pero por eso lo llama el apóstol Pablo así. Hemos crucificado, por lo tanto debemos tener dominio propio. Pero las recompensas después de haber adquirido la victoria, hermanos, son incomparables. Y cualquier persona que haya vencido por la gracia de Dios un mal hábito, una práctica pecaminosa, se dará cuenta de que después de que lo superó y que lo venció en el nombre del Señor, es una persona mucho más feliz. Mucho más feliz. Así que si el Espíritu nos da vida, dice el apóstol Pablo en el versículo 25, está hablando de la vida que el Espíritu Santo da. Sé que debemos, hermano, entonces ser guiados por el Espíritu y dejar que nos transforme. El apóstol Pablo dice, si el Espíritu les da vida, déjese transformar entonces. Ahora bien, ¿está dispuesto usted a crecer en el fruto del Espíritu? ¿Qué tan dispuestos estamos? Le voy a dar dos consejos y termino aquí. Si usted está dispuesto y quiere que el Espíritu Santo, el fruto, se desarrolle en usted, una de las cosas que debe hacer es apartar tiempo, escuche esto, a diario para orar y pedirle sabiduría a Dios, a diario. Lea la Biblia diariamente, aprenda cómo Dios le ama y tiene un plan para su vida. Hable a otros de Dios. No hay mejor motivación para vivir una vida apartada de las obras de la carne que cuando le hablamos a otros de Cristo. Congréguese y crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Eso, hermano, esas cositas son importantes para crecer en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios anhela y desea, hermano, que este Espíritu Santo que nos ha dado, no lo tengamos ahí apagado. Acuérdese, es una persona y es activa, obra en nosotros y obra a través de nosotros. Una vida, hermano, diferente es posible si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie en esta tarde conmigo.